Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rhinolab. En esta ocasión quiero que veamos algo que es muy interesante y que seguramente les va a servir de acá y para toda la vida. ¿Por qué? Porque es una herramienta, es una extensión que tiene SketchUp que nos sirve para, con un solo clic, determinar así, bien rápido, cuántas piezas y de qué tamaño y cuántas placas vamos a utilizar en nuestro proyecto. ¿Qué significa esto? Vamos, como me gusta a mí, directamente a las piñas. Entonces, seleccionamos este archivo, por ejemplo, vamos a la extensión, colocamos aquí solo el nombre de la entidad, clicamos en aceptar y nos dice que se guardó en el escritorio. Utilizando esta otra aplicación, que se llama Cutscene Optimization Pro, abrimos el archivo que acabamos de guardar, que está justamente en el escritorio, le damos a Start. Y así de fácil tenemos despiezado y sabemos cuánto material vamos a utilizar en nuestro proyecto. Bien, ahora viene lo interesante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, volvamos entonces a lo que sería Sketch. Vamos a abrir un nuevo archivo. ¿Por qué? Porque quiero mostrarle muchos problemitas que vamos a tener. ¿Cuál es uno de ellos? Miren, para hacerlo sencillo, si yo copio este mueblecito y lo coloco aquí, lo selecciono y utilizo la extensión que acabamos de utilizar, va a aparecer solamente un sonido de error. ¿Pero cuál es el error? Que no lo tenemos guardado. Estas pequeñas cositas sería muy bueno y correcto, digamos, que lo vamos anotando. ¿Por qué? Porque son detalles que a medida que nosotros trabajamos, realmente son costosos de entender. Entonces, ¿cómo es de sencillo para solucionarlo? Únicamente vamos a archivo, ponemos guardar como. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Al anterior ya lo tenía guardado como proyecto. Le vamos a poner proyecto 1. Clic en guardar. Y de esa forma, ya seleccionando el grupo, nos vamos a la extensión de Qt. Ahora, si abrimos de nuevo la aplicación, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos el archivo abierto perdón, como proyecto 1. Abrido. Qué fallido. Bueno, ok. Sería así de simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra cosita. Vieron que en los capítulos anteriores a mí me interesó mucho que veamos lo que es la parte de identificar las piezas. Cada vez que nosotros creamos un grupo, lo ideal sería que nosotros etiquetemos las piezas que estamos cortando. ¿Para qué? Para que al momento de mandar a la optimización, esas piezas que están acá estén etiquetadas. ¿Cómo hacemos eso? Tan sencillo como hemos visto en los videos anteriores. Si nos vamos a la parte de esquema, nosotros vemos que todo esto está nombrado como grupo. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, podemos ponerle a este grupo el nombre de tapa, a este grupo el nombre de base, a este grupo que sigue le vamos a poner estante, al grupo de la izquierda le vamos a poner lat izquierdo, al grupo de la derecha le vamos a poner lat derecho y a la puerta, como dice su nombre, le vamos a colocar puerta. Bien, si yo selecciono estos grupos y coloco la extensión que acabamos de ver, me da la opción de nombre de la entidad más nombre de las capas. Nosotros vamos a utilizar solo el nombre de la entidad. Escribe. Una vez que lo abrimos nuevamente en el programa y ponemos Start, vamos a ver que las piezas que se cortan en el optimizador de corte están etiquetadas. Ok. Habiendo visto esto, vamos a pasar a lo que sería la práctica y la teoría. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Miren, me preparé un matecito porque justamente es un tema del que me gustaría poder hablar y explicarle de la mejor manera, porque a mí me costó mucho entenderlo y me gustaría que a ustedes no les cueste. Bien, un optimizador de corte es un programa que nos sirve justamente para despiezar
el proyecto al que nosotros estamos abocados. ¿Qué significa esto? Cuando un cliente me pide un estante, una biblioteca, me pide una mesita de luz, me pide que le haga también un rack para TV, que le haga unos estantes para su ropero. eh, y el cliente siempre quiere que las cosas estén ya. Entonces, una forma práctica y sencilla y rápida para hacer esto es justamente diseñarlos en SketchUp y con esta extensión directamente vamos a saber cuánto material vamos a abarcar y esto nos sirve para que hagamos una cotización rápida y correcta y que no estemos después pataleando con que no nos alcanzó el material, con que tenemos que comprar otra pieza, con que la orientación estaba mal, justamente porque este Cutting Optimization está para eso, ¿no? Para ordenar el sentido de las fibras, para ver cómo vamos a hacer el corte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, bien, a mí me interesa que repasemos siempre los puntos que vimos anteriormente. Así que vamos a hacer nuevamente desde cero. Bien, vamos a abrir un nuevo proyecto. Nuevo, no guardamos esto, justamente para que no se borre, para que no esté guardado, perdón. De esa forma nos va a volver a saltar el error y lo vamos a poder ver nuevamente más tranquilo. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que sería la base. Recuerden que en los capítulos anteriores habíamos hablado de que si yo tengo dos piezas iguales, no necesito nombrar a cada una como base y como tapa, porque son la misma pieza. Entonces simplemente con que yo coloque pieza 1 a las dos, que las nombre de la misma manera, ya es suficiente para que eso esté establecido, ¿no? Como un parámetro previo ya a tener en cuenta, vamos a trabajarlo de esa manera. De esa forma, yo copiando estos dos grupos, le voy a poner pieza 1 y al otro grupo el mismo nombre, pieza 1 o PZ1 en este caso. Bien, al hacer los laterales, como son de otra medida, le vamos a poner crear grupo, pieza 2, pero como ambos laterales son iguales, simplemente vamos a copiar. Y esa pieza va a seguir manteniendo el mismo nombre. Le vamos a dar 15 centímetros, o sea, 150 milímetros. Recuerden que siempre trabajamos en milímetros, ¿no? En SketchUp vamos a hacer eso ya determinado, de antemano. Siempre trabajemos en milímetros en SketchUp porque el programa que vamos a ocupar para hacer el despiece, el programa de optimización, trabaja en milímetros. Bien, vamos a poner un rectángulo cualquiera que vaya de punta a punta a 150 milímetros desde la parte inferior de la tapa. Le vamos a dar los 18 milímetros que corresponden y con la herramienta Push lo vamos a llevar hasta el final. Hacemos triple clic, crear grupo, le vamos a poner pieza 3. Bien. Y nos falta únicamente la puerta. Entonces creo un rectángulo con la tecla F, le voy a dar el margen que son 2 milímetros, selecciono esa pieza, selecciono todo, elimino y con edición, pegar en su sitio, lo coloco en el lugar donde estaba. Y yo obtengo de esa forma un margen, sin tener que estar ingresando al grupo y colocando push, menos 2 milímetros, menos 2 milímetros, etc. Lo vamos a hacer de nuevo más despacio. Entonces, creo un rectángulo, aprieto la tecla F, selecciono y le doy 2 milímetros. Selecciono la cara central, copio con control C o clic derecho. Perdón, solamente con control C, miren. No sabía que no se podía copiar de acá. A ver, seleccionar. Sí, miren. Dato curioso. No se puede copiar con clic derecho. Control C. Hago triple clic para eliminar todo lo que está conectado. Edición, pegar en su sitio. De esa forma, yo obtengo los 2 milímetros de margen en cada lado. Bien, con la herramienta Push, con la tecla P, le doy los 18 milímetros y creo el último grupo. Perfecto. Este grupo se va a llamar PZ4. Bien, ahora empecemos con los problemas. Yo selecciono todo esto. Me voy a extensiones, voy a Cut Optimization Pro, la extensión del programa de optimización, ¿no? En primer lugar, tienes que salvar el modelo. El archivo no se ha generado. ¿Qué significa esto? Que previo a que yo pueda crear
un archivo para que sea abierto en el programa de optimización, debo guardarlo en SketchUp. Entonces, el mismo cartelito me lo dice. ¿Qué hacemos? Salvar significa guardar, por las dudas. Vamos a archivo, vamos a guardar como, vamos a seleccionar, le pongamos el nombre YouTube. Bien. Una vez que eso esté hecho, vamos a extensiones, a la extensión del optimizador, nombre de la entidad, los datos, sentar en y dice dónde se guardar. Bien, aceptar. Abrimos el programa de optimización. Cuando nosotros abrimos la optimización, no tenemos ningún material en el almacén, ¿no? Esto, mira, es decir, cómo es que esto queda. Cuando yo abro el programa de optimización, se abre así. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo abro lo que sería el archivo que acabo de traer y coloco Start, me dicen no todas las piezas han sido optimizadas. ¿Cuáles son las causas posibles? No hay suficientes piezas en el stock, las piezas no se utilizan en la optimización, los materiales de la demanda del inventario no coinciden y otros parámetros son configurados de forma incorrecta. Cuando yo coloco OK, no me sale nada. ¿Qué significa esto? Que yo estoy únicamente trayendo datos de longitud y ancho y su cantidad y la etiqueta que le estoy colocando, pero no estoy definiendo qué material es el que estoy utilizando. ¿Cómo podría ser una solución? Número uno, la más aburrida. Si esto fuera melamina blanca de 18 milímetros, simplemente agrego en el almacén un material que se llame mel 18 milímetros blanco. Enter. ¿Qué longitud? Mire, me tomé el trabajo justamente de averiguar los tamaños de las melaminas. Cada tienda a la que ustedes compren, o sea, cada proveedor en distintos países tienen distintas medidas. En general, esas medidas son estándar, pero hay ocasiones en las que varían un poquito. A mí me pasa, por ejemplo, nosotros tenemos el taller y en el taller hay melaminas que vienen de 260 de largo, hay melaminas que vienen de 244 centímetros de largo, hay otras que vienen de 1,30, otras que vienen de 1,83 y así. Entonces lo ideal sería que nosotros tengamos visto, pidiendo simplemente una cotización a la tienda de que nosotros compramos. Los materiales que nosotros utilizamos nos puede definir cuáles son los tamaños que vamos a utilizar, ¿no? Para definir el corte. Entonces, veamos esto, tablero de melamina con diferentes medidas. ¿Qué dice? Yo tengo 1,22 por 2,44. Son melaminas y también vienen los tableros multilaminados o fenólicos y también los tableros de carpintero. Esa es una medida estándar. Bien, hay otra que es, por ejemplo, la que nosotros ocupamos en el taller, que es de 1,83 por 2,44. De estas melaminas vienen desde 3 milímetros, que son MDF de 3 milímetros de una cara o de dos caras, que se utilizan para los fondos de los muebles. Bien, y también tenemos de 4, tenemos de 6, tenemos de 8. Aquí en Bolivia hay de 10, hay de 12, hay de 15, de 18, de 21 y en ocasiones hasta de 23. Dependiendo de cuál sea el proveedor que utilicemos, ¿no? Como les digo, nuevamente, en distintos países son distintos los espesores. Eso siempre lo vamos a tener nosotros en cuenta a la hora de con quién trabajemos y pidiendo siempre una cotización. Es un dato fundamental. Y tenemos otras que son más anchas, que llegan a medir 2,14 por 2,44. Esto, como les digo, también a mí me llegué a comprar, digamos, melaminas que son de 2,14 por 2,60. Entonces, esas placas, esas piezas, nos van a permitir optimizar el material de manera diferente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo que utilizar, me falta una piecita para un cajón, una tapa para un cajón, que yo no contemplé acá, tengo que comprar otra pieza de 1,80 por 2,40. ¿Se entiende? Entonces es importante que seamos precisos en esto. Y que también consultemos a la hora de conversar con nuestro cliente si la importancia de la fibra, si nosotros podemos colocar, por ejemplo, en la puerta la fibra vertical o la fibra horizontal, si eso a él le afecta, si le gusta, no le gusta, etcétera, ¿no? Porque con eso también podemos jugar a la hora de hacer el despiece. Bien,
Teniendo en cuenta nosotros esto, vamos a ocupar lo que sería la medida estándar, que es 1,83 por 2,44. Entonces, en el programa de optimización vamos a añadir un material. En almacén, nosotros tenemos demanda y tenemos lo que sería almacén. Demanda, ¿qué significa? Nosotros aquí vamos a poner las piezas que estamos solicitando. Y en almacén, las piezas que tenemos en stock. Si bien nosotros no somos la empresa que corta, nos sirve colocar siempre que una cantidad sea 100. Bien. La longitud. Acabamos de decir que la longitud es 2,44. Bien. Y el ancho es 1,83. Entonces, longitud 2440 porque trabajamos en milímetros. Y su ancho 1830. Perfecto. Confirmamos 1830 por 2440. Bien. De esa forma, vamos a obtener nuestro primer material. Podemos inclusive, miren, tenemos la fibra, que es el sentido de la fibra. Tenemos la etiqueta, que le podemos colocar una etiqueta, de la misma forma que nosotros le colocamos etiqueta a las piezas que queremos cortar. Y hasta el precio. Interesante, es un programita interesante. Así que más adelante lo vamos a ir viendo, detallando más. Ahora lo que me interesa es que ustedes aprendan cómo se hace esto de una manera rápida, con 3 clics, así como hicimos al comienzo. Le damos Enter. De esa forma ya tenemos nuestro primer material. Y ahora vamos a agregar otro que se llame, haciendo para abajo, 2440 por 1830, 100 unidades, se va a llamar MEL 18 milímetros, madera, Enter. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la opción que tengo ahora? Como esto es todo melamínica de 18 milímetros, entonces pongo MEL 18 milímetros blanco, aprieto Enter, está ahí, ¿no? Porque tengo previamente en el almacén un material que tiene ese nombre. Entonces, solito ya me lo actualiza. Bien, esto tengo que hacerlo otra vez, otra vez, otra vez. Y así hasta que complete. Bien, perfecto. De esa forma yo ya definí qué material estoy ocupando en cada pieza. Cuando yo haga clic en esta... miren, surgió un error. No hay material. Ok. Esto es interesante que aparezcan porque nos permite, ¿no?, en tiempo real que podamos ver cuál es la solución. Si yo aprieto, si yo copio el material y aprieto Start, ahí me debería hacer eso, ¿eh? Seguramente el programita me estaba anticipando con un nombre anterior que yo le puse. ¿Cuál es la solución? Copiar y pegar. ¿Qué podemos hacer para que no pase esto? Lo vamos a ver enseguida. Bien, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo que voy a ocupar únicamente una hoja, o sea, una placa de 1830 por 2440 milímetros, ¿no? Y esta parte. Entonces, si yo quisiera hacer dos muebles, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coloco dos. Coloco dos piezas, pongo Start. Y para dos muebles voy a seguir utilizando una hoja. ¿Entienden? Y si yo quisiera usar tres, si yo quisiera hacer tres muebles iguales, simplemente cambio eso. Cambio, lo multiplico por la cantidad de muebles que quiero. Si yo quisiera hacer tres muebles iguales, seguiría utilizando una hoja. Entonces, si el cliente me pide a mí una mesita de luz, yo sé que puedo sacar tres de la hoja que de todas formas la tengo que comprar. ¿Y cuáles son los despieces? Son estos. Vamos a hacer más abajo. Entonces necesito tres piezas de 500 por 500. Se va a llamar la pieza 1. Esta es igual, nada más que el programa lo repite, no hay problema, el que les vende lo entiende, ¿no? La idea es que para nosotros es sencillo. Bien, tres piezas de 500 por 464, que se llama pieza 2. Otras tres piezas que son iguales. Tres de 500 por 464, que son la pieza 3. Y tres de 460 por 292, que es la pieza 4. Y acá me dice, ¿ve?
pieza 1, pieza 1, pieza 2, pieza 2, pieza 2, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense la importancia de cómo el programita mismo las piezas 1 las coloca de forma vertical y las piezas 2 y las piezas 3 las coloca de manera horizontal. Eso es importante porque si yo trabajo con un material que tenga fibra, necesito saber en qué sentido van las fibras. ¿Por qué? Porque si coloco el cajón con las fibras verticales y la puerta con las fibras horizontales, va a quedar horrible. Y el cliente obviamente no nos lo va a aceptar, ¿no? Así que bueno, habiendo definido esto, se puede guardar en donde dice ahorrar, guardar imagen actual. Vamos a poner escritorio, le vamos a poner YouTube. Bien, perfecto. ¿Para qué me sirve esto? Para que al momento que yo abra, yo obtenga la imagen, ¿no? Entonces de esa forma yo sé cuánta pieza voy a ocupar y si el cliente quiere saber o lo que sea, yo hasta le puedo mandar esta imagen de tu pieza, de la placa que está comprando, se va a ocupar todo esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una buena relación con el cliente, hay un cliente recurrente o quiere muchas cosas, hasta inclusive le podemos fomentar, ¿no? Que compre más productos. Le decimos, mira, yo tengo que comprar una placa para hacer su mueblecito, pero de su placa me salen tres. ¿No hay algo más que usted quiera agregar, algún otro mueble que necesite? Porque de todas formas el costo hay que afrontarlo igual. Así que ahí ya depende de ustedes, ¿no? Perfecto, sigamos entonces. Otro matecito por medio. Me interesa que ahora veamos algo que nos va a simplificar todavía más la vida. Si yo coloco en el almacén el nombre de dos productos, uno es Mel 18 milímetros blanco y el otro es Mel 18 milímetros madera, y me voy a SketchUp, y en SketchUp yo utilizo esas etiquetas creando un material, directamente cuando yo lo exporte, me va a exportar con ese material. Entonces, eso es súper práctico. Eso nos va a ayudar realmente un montón. Miren, salimos de esquema, pues ya tenemos etiquetado capias. Nos vamos a materiales. En materiales vamos a poner acá que dice crear material. Y en ese crear material le vamos a poner de nombre el mismo que pusimos en el programa. Mel 18 milímetros blanco. Lo vamos a hacer un poquito más oscuro para que se note, ¿no? Bien, aceptar. Con ese material, que es Mel 18 milímetros blanco, vamos a pintar todas las piezas. Ahora, si nosotros seleccionamos, vamos a extensiones y utilizamos la extensión del optimizador y ese archivo, al momento que nosotros lo abramos, miren, para esto, vamos a abrir el archivo, vamos a YouTube, que lo acabamos de actualizar. ¿Ven que ya solito me pone el nombre? Solito me pone Mel 18 milímetros blanco. Cuando yo le doy a Start, me dice qué es lo que necesito y con cada pieza etiquetada. Súper fácil, súper sencillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo una pieza que es diferente? Por eso es que nos vamos a ir a materiales, madera, que está aquí. Vamos a seleccionar madera y nos vamos a crear material. A este material llamado madera le vamos a poner este nombre. Entonces, control C, control V, Mel 18 milímetros madera. Aceptar. Y ahora vamos a pintar qué es lo que queremos que sea de este color. Seleccionamos el material, nos fijamos que sea, ¿no? El que acabamos de crear. Y pintamos, por ejemplo, la puertita. Entonces, si nosotros seleccionamos todo y nos vamos a extensiones, vamos, siempre se sobreescribe. Acá borramos, abrimos nuevamente el archivo. Vamos a ver que tenemos piezas de Mel 18 milímetros blanco, 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 blanco y madera.
que esa es la piecita que acabamos de cambiar. Si hacemos clic en Start, me va a decir que son dos hojas. En una hoja tengo lo que sería la base, la tapa, los laterales y el estante, no del centro. Y en la hoja número 2 tengo melamínico de 18 milímetros de madera, una hoja, pero que solo estoy ocupando la puertita. Entonces, así es como trabajando desde SketchUp podemos hacer con tan solo un par de clics todo el despiece de los materiales que necesitamos. Bien, eso va a ser el video de hoy. No quiero que nos compliquemos más. Espero que le haya solucionado la vida, porque a mí realmente sí me lo solucionó un montonazo. Yo trabajaba, imaginen, con el blog de notas, con el Excel. Tenía que, bueno, gracias a Dios, mi proveedor siempre fue muy buena onda. Él mismo me recomendó este programa. Yo no sabía que desde SketchUp se podía utilizar una extensión. Justo coincidió que el proveedor que yo tenía utilizaban este programa para hacer todos los despieces, así que pudimos hablar justamente en el mismo idioma. Hay distintas empresas que utilizan distintos programas, pero todos se basan en, en algo similar, que es justamente la optimización. Entonces, si ustedes le mandan un archivo de esto, seguramente lo va a entender, porque la hoja del despiece es lo mismo. En el siguiente video me gustaría que abordemos un poquito más, que sea algo más abocado a lo que sería configuraciones del programa en sí, como por ejemplo, eso yo lo hablé con mi proveedor, recuerdo, que él me dijo que la hoja que ellos utilizan para cortar el material tiene un espesor y ese espesor se pierde. Entonces, había ocasiones en las que yo hacía el despiece y habían piecitas que no me encajaban porque yo no contemplaba el espesor que cortaba la hoja que ellos tenían, que en algunos casos era de 3 milímetros y para otros materiales era de 5, por ejemplo. De igual forma, lo que serían los márgenes de error que ellos manejan. Cada, cada empresa trabaja márgenes de errores diferentes. Por ejemplo, yo aquí en esta pieza, como ustedes pueden ver, no estoy contemplando un margen de error, ¿no? O sea, no estoy metiéndome eh, 10 milímetros para acá, puede que la hoja esté estillada, puede ocasionar mil cosas, digamos, que eso cada empresa lo maneja de distintas formas. Entonces siempre es bueno que tengan una comunicación con su proveedor para anticiparse justamente a estos temitas, ¿no? Y que a ustedes les sirva. ¿Qué más quiere el, el que le está vendiendo que ustedes ya sepan, le ahorran un montón de trabajo? Y bueno, lo último que faltaría, miren, acá ven el sentido de la fibra, el nombre del cliente, las etiquetas, que son un montón de cosas que se pueden hacer. Inclusive lo podemos mandar en DXF, que es un formato que nos sirve a nosotros para hacer vectorización. Así que imaginen la variedad de cosas que hay para hacer con esto. Bien, nos vemos.